Hola, hola, les saluda Rubén Mata. Ya hacía tiempo que no hacía un videito por ahí, me llegó la musa. Y bueno, pues hay que hacerle caso a la musa y hay que hablar de lo que de repente uno trae en la cabeza, ¿no? Y hoy les quiero platicar un poquito de las diferencias que hay entre los filtros FIR y los filtros IR. Me voy a concentrar en realidad más bien con los filtros FIR. Los filtros FIR que tienen algunos mitos por ahí y creo que podemos llevarlo a un plano más terrenal, un lenguaje más coloquial, como siempre lo intentamos hacer en nuestra escuela de Monterrey, ¿no? En nuestra escuela Cheva Audio. Así que, y los invito, ¿no? Próximamente ya vamos a retomar nuestras actividades, así que pues este video sirve también para eso, ¿no? Para hacerles saber que estamos por acá, que estamos vivos todavía. ¿Sale? Entonces, bueno, les voy a platicar básicamente lo que hay que hacer aquí es hacer las mediciones de un sistema de un altavoz que ya fue previamente ecualizado. Es un altavoz de uso residencial de 2 vías, no tiene gran secreto, gran ciencia. Y cómo se le puede aplicar un filtro FIR a ese procesador y los resultados, ¿no? Posteriormente les voy a platicar qué sucede, ¿no? Internamente en ese procesador o cómo es que funciona un filtro FIR, perdón, para poder hacer lo que hace, ¿sale? Entonces, de entrada, les comento, este es un filtro, este es un altavoz que medí, ya le di una pequeña ecualizada, ya está más o menos dentro del rango de más o menos 3 decibeles, es un altavoz de uso residencial de 2 vías, no tiene ningún secreto, no utilicé un altavoz de uso profesional para este caso. Para aquellos colegas que están pues, más inmersos en sistemas, van a ver nada más este punto de interés, ¿no? Que va a quedar ahí, lo dejé realmente en forma intencional. Es un punto de reflexión porque tenemos las tres pistas que podemos encontrar en una reflexión acústica. ¿Sí? Tenemos una poca respuesta en frecuencia, tenemos una caída en la coherencia y tenemos una fractura de la fase. Teniendo estos 3 puntos, nosotros sabemos de que fue un problema acústico, no fue precisamente un problema de procesamiento de audio o de un ajuste de audio, ¿no? Y por este lado, aquí tenemos entonces una rotación de fase completamente. Sí hay una pérdida de coherencia, pero no hay una pérdida de respuesta en frecuencia. Esto me quiere indicar entonces que puede ser entonces el punto de cruce, el punto de crossover de las partes altas, de las frecuencias altas y las frecuencias graves, es decir, de la unidad de agudos y de graves de nuestro altavoz. ¿Sale? Bueno, y en las partes altas volvemos a tener nuevamente esas tres fracturas, esas 3 pistas, diciendo que son las reflexiones en frecuencias altas, ¿no? ¿Cómo se hubieran corregido? Pues cambiando la posición del altavoz, cambiando las condiciones acústicas del lugar, de las reflexiones del lugar, el punto de medición, utilizar varios micrófonos. Bueno, esos son métodos que en algún momento, si ustedes gustan, pues los podemos platicar y ver ya como parte de las clases que ofrecemos en Monterrey, ¿sale? Entonces, de entrada, les repito, este es un altavoz que ya tuvo una pequeña ecualizada, ya fue un poco aplanado en su respuesta en frecuencia, pero obviamente la respuesta en fase está pues alterada, ¿no? Al utilizar, como les dije, no sé si ya se los comenté, voy a utilizar un procesador y el asistente del procesador Auric de nuestros buenos amigos de Guadalajara, de Sensei Electronics. Un abrazote hasta Guadalajara para ellos, reconociendo el trabajo tan tremendo que hacen. Tenemos entonces ahora que si yo aplicara el asistente, cosa que no voy a hacer aquí, sería motivo de otro video inclusive, ¿no? Si les interesa, les armo otro video, ¿sale? Pero para este caso ya lo hice, seguí las instrucciones que son muy sencillas y yo obtuve, después de haber solicitado el procesador una latencia de 2 milisegundos y que solamente me aplicara el filtrado para la respuesta en fase, bueno, yo voy a obtener entonces ahora esta señal, ¿no? Vemos que la respuesta en frecuencia pues, realmente es muy similar, no tuvo realmente ninguna alteración, pero solamente vemos una latencia de 2 milisegundos, por aquí lo vemos en esta sección del cursor en el delta del tiempo, y vemos que la fase se ha desplazado. Si yo sincronizase esta señal nueva que ya fue procesada, vamos a obtener entonces este resultado. Voy a apagar el intermedio y vamos a comparar contra la señal original. Tenemos nuestra señal original, nuestra respuesta en frecuencia muy similar, no fue alterada tal cual, pero la respuesta en fase sí fue alterada, sí fue aplanada. ¿Ok? Vemos aquí todavía estos problemitas de reflexión, por eso los quise dejar ahí para poder ver qué sucede. Pero sabiendo que son problemas acústicos los podemos de alguna manera ignorar, ¿no? El filtro, el procesador intentó darme una respuesta en fase plana. Entonces, como ven ustedes, es bastante decente, ¿no? Sí cumple con lo que le solicitamos a este equipo. ¿Ok? Les quiero mostrar en estos trazos qué es lo que está sucediendo en el procesador a la entrada y la salida. Bueno, este sería solamente el puro filtro FIR
Porque recordemos, abriendo este otro trazo, de que yo le di una pequeña ecualizadita al sistema. Yo alteré la respuesta en frecuencia para poder ecualizar el pequeño altavoz. Y esto es lo que estaría haciendo el procesador después de haberse ecualizado y aplicado los filtros FIR correspondientes, ¿no? Así que, ahora sí, ya que hicimos este trabajo, ya que sabemos cuál es el resultado, vayamos ahora a la parte teórica. Normalmente uno empieza con la teoría y termina haciendo el trabajo teórico, ¿no? Perdón, práctico. Bueno, ahora quise hacerlo al revés porque nosotros, como técnicos de audio, principalmente hacemos esto. Solicitamos a un asistente o con un software de paga, intentamos que nos genere los coeficientes para cargarlos al procesador, ¿sale? Entonces, bueno, ahora sí vamos a ver qué sucedería, ¿no? Abro este trazo y vemos aquí una respuesta unitaria, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que el filtro que yo creé tiene estos números, ¿sí? Previo a esto, voy a regresar al gráfico de acá, si no me equivoco es este. Para crear esto, el procesador me creó esta tabla de números. ¿Cuántos son? Pues son 1024, son 1024 cifras diferentes. Observemos que aunque aquí tenemos un 9.76, tenemos un -3, un exponente al -3, entonces son milésimas, ¿no? Tenemos aquí un 1.38, pero son décimas, ¿ok? ¿A dónde voy con esto? Los coeficientes que se generan siempre tienen un valor de entre -1 y +1. No llega más allá. ¿Por qué? Porque en el 1 teníamos una respuesta unitaria, ¿sí? Ahorita lo vamos a entender gráficamente con Smart, ¿sí? Entonces, ¿cuántos coeficientes vamos a tener aquí? Vamos a tener 1024 diferentes coeficientes, 1024 diferentes cifras. Cada una de estas cifras se conocen o se llaman TAP, T-A-P. Estos 1024 TAPs definen cómo se ha creado el filtro y definen la respuesta impulsiva de ese filtro. Ah, caray, ¿cómo está eso? Bueno, pues vamos a seleccionarlos todos, los copiamos y nos llevamos a una herramienta que todo el mundo conocemos que se llama Excel, que es una herramienta de ofimática muy popular, lo usamos para 1000 cosas. Yo aquí ya lo precargué y tengo aquí los diferentes 1024 valores posibles en el filtro que se creó, ¿sí? Si yo seleccionara, bueno, aquí nada más para avanzar página para que vean que son pues un montón de números. Yo ya definí que la celda tuviera 16 decimales y bueno, por eso tengo ya esa representación. Si yo pongo el cursor en cualquier parte y le pido a Excel que me inserte un gráfico de dispersión como este, vamos a ver qué sucede. Aquí está. Ese es el filtro, esa es la respuesta impulsiva del filtro que se creó a partir de mis requerimientos de aplanar solamente la respuesta en fase y no la respuesta en frecuencia. A mí no me gusta, no sé si ya se los comenté, no me gusta solicitar a los procesadores que me hagan el aplanado de la respuesta en frecuencia. Siento que tiene un colorcito un poquito robótico, un poquito artificial, la verdad no es muy de mi agrado. Yo sí solicito a los procesadores que me aplanen la respuesta en fase. Entonces, respuesta impulsiva que se creó, que tiene 2 milisegundos de retraso, de latencia, se creó para poder alterar solamente la respuesta en fase, para obtener precisamente esto que vemos aquí, ¿sale? Esta respuesta impulsiva podría entonces corresponder a la respuesta impulsiva que estoy leyendo gracias a Excel, ¿ok? Si yo pongo el cursor por aquí en algún punto, voy a poner el cursor aquí, no lo voy a mover, voy a ver que en el punto 82 tengo un valor de 0.281566, etcétera, ¿no? Es decir, en el TAP número 82, ese es el valor que tiene en cuanto a respuesta impulsiva. Si yo voy aquí abajo y dejo poner el cursor sin moverlo, dice que el TAP número 99 tiene un valor de menos 0.175797, etcétera, ¿no? Entonces cada uno de los 1024 puntos está recreando un impulso y termina precisamente aquí. No hay un valor arriba de 1024. El valor 1024 tiene un valor de 0.0000225389, etcétera, ¿no? Esta es la respuesta impulsiva que se creó del filtro que se calculó debido a mis requerimientos muy especiales. Es decir, que si yo tomara esos 1024 puntos y los borrara todos, los dejara en ceros y solamente, aquí vemos 0, 0, 0, 0, solamente dejara el primero con un valor de 1, ¿qué tendría yo? Si este archivo se lo cargara al procesador,
bueno, pues voy a tener precisamente algo como esto. Voy a tener un impulso perfecto, ¿sí? Tengo un impulso que tiene solamente en el punto de sincronía, que sería este punto de sincronía de 1.06, tendría solamente un tap, es decir, un valor de 1, y obviamente la respuesta en fase y respuesta en frecuencia pues está plana, ¿ok? Aquí vemos una pequeña rotación, es propia del sistemita que estoy midiendo, trae un filtro pasaltas por ahí, ¿no? Vamos a ignorarlo, pero vamos a suponer que todo esto sería completamente plano, ¿sí? Y en sincronía, considerando que el tap número 1 tenga el valor de 1, entonces yo tendría una respuesta impulsiva perfecta, un impulso perfecto. Si yo tomo este archivo y ahora lo modifico a placer, es decir, en el 1 tengo un valor de 1 y luego después lo borro y al punto 100, es decir, en el tap número 100, que sería más o menos este de por acá, les voy a decir cómo sé que es el 100, bueno, pues porque aquí dice línea 100, en la línea 100 le voy a poner un valor de 1, yo tendría entonces, y cargo este archivo, tendría entonces yo esto, es decir, un impulso perfecto que está desplazado 100 taps de latencia, ¿sí? ¿Cómo calcular y cómo sé que son ahí exactamente los 100 taps? Bueno, el procesador tenía las características de tener un valor de 48 kilohertz como frecuencia de sampleo. Si yo hago el inverso y obtengo el tiempo, si obtengo el periodo de esos 100, perdón, de ese procesador, tendría que 1 entre 48.000 me da un valor de 0.02 milisegundos. Es decir, cada uno de los samples del procesador a 48 kilos me ofrece ahora una latencia, un sampleo, un periodo para cada sampleo de 0.02 milisegundos. ¿Ok? Bueno, de tal manera, ¿por qué quiero llegar aquí? Porque si yo al primer sample le puse 0, es decir, lo puse en bypass, y al sample número 100 le puse un valor de 1, bueno, quisiera yo saber entonces que si esto lo multiplico por 100, es decir, 100 samples después, voy a tener una medición que a los 2 milisegundos debe de existir ese impulso. Ahora voy a desplazar el cursor, y al llegar a la parte más alta del impulso veo precisamente que tiene 2 milisegundos de latencia, ¿sí? ¿Qué señal se generó? Pues precisamente esta, es una señal que tiene 2 milisegundos de latencia o que tiene 100 samples de latencia o que en el tap número 100 tiene un valor de 1. Si yo alterara ahora en forma manual mi archivo de texto y ahora en lugar de ponerle en el 100 le pongo un valor de 1, en el tap número 200, recordemos que aquí viene la línea y esta línea me auxilia para saber cuál es el tap que voy a alterar. Ahí está el 200. Si yo pusiese un valor de menos 1 y luego en el valor de 300, en el tap número 300 que está aquí exactamente, línea 300, bueno, vuelvo a poner 1 y así sucesivamente por unos 5 taps, ¿cuál sería el resultado? Bueno, pues sería precisamente este. Tendría yo un filtro FIR que tiene un valor 0 en sincronía, tiene un valor de 1 a los 100 samples, a los 100 taps. En el tap número 200 tiene un valor de menos 1, luego tienen el valor sample 300 o tap 300, bueno, nuevamente más 1 y así sucesivamente. Bueno, yo pudiera obtener un filtro con estas características. Voy a apagar los otros dos trazos para solamente ver este. Y tendríamos entonces una respuesta en frecuencia y una respuesta en fase que representa un impulso tan raro como este. ¿Es práctico? No lo sé. ¿Es algo que se va a utilizar en el mundo real? Tampoco lo sé. Eso tiene que ver con las mediciones que hizo el asistente del procesador. Y a lo mejor puede ser que genere algo similar a esto. Esto es realmente hipotético, pero no sé, para una aplicación en específico pudiera funcionar de algo, ¿no? Pero para nosotros en este caso nos sirve para entender cómo funcionan los taps, cómo alteran y cómo forman o recrean una respuesta impulsiva muy específica para una situación muy específica. Entonces, bueno, esto es hasta este momento lo que les quería comentar. No quisiera terminarlo sin hacer una breve comparación de los filtros FIR contra los filtros IIR. Vamos aclarando qué significa FIR y qué significa IIR. FIR significa un filtro de respuesta finita, de respuesta impulsiva finita, mientras que el IIR es de respuesta impulsiva infinita. Vamos a iniciar con los normales, no como del mundo análogo. De hecho, tenemos aquí un filtro pasabajos de primer orden, Butterworth. Lo sabemos que es pasabajos porque el capacitor que está aquí está en paralelo con la señal.
Si estuviese en serie, sería un filtro pasaltos, sería un filtro que elimina las frecuencias bajas, pero no, en este caso está eliminando las frecuencias altas porque nada más lo tomo como ejemplo, no pasa nada. Está ingresando a la pata no inversora del amplificador operacional, es decir, es un filtro activo. Y en la pata inversora tenemos nosotros el sistema de retroalimentación propio de la configuración que requiere el amplificador operacional. Tenemos una señal que inyectamos aquí y una señal que obtenemos acá. O sea, que nosotros siempre vamos a tener retroalimentando de forma infinita. Bueno, obviamente, si no apagamos el equipo, va a estar siempre filtrando la señal. Por eso se le llama de respuesta infinita, de respuesta impulsiva infinita. Jamás termina de estar filtrando el sistema. Mientras que a diferencia de esto, así es como se representan los filtros FIR, tenemos una señal que ingresa a un primer tap. Aquí ya lo vemos como un tap, como un pequeño bloque que puede tomar un valor de -1 a +1, repito. Y si fuese 0, sería un bypass en ese punto, en ese sample, y va a un punto de suma. Después vamos a un siguiente tap que altera la señal, que va empezando a recrear la respuesta impulsiva y va a un punto de suma. Un tercer tap, punto de suma, etcétera, ¿no? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 tap. Pudieran ser 1024, pudieran ser 2048, depende de las capacidades del procesador y de las capacidades de cálculo de los asistentes, ya sea propios de los procesadores o que nosotros podemos comprar por nuestra cuenta, ¿no? Ya sabemos que hay software que es de venta y que nos ofrece estos cálculos, ¿no? Que nos ofrece soluciones en cuanto a los filtros FIR. Entonces, bueno, esto es básicamente la diferencia. Este siempre está retroalimentando y no termina de trabajar, mientras que este tiene un punto final. Solamente lo hace en este caso 5 veces y terminó. Entra la señal, la filtra 5 veces, la altera 5 veces en función a la frecuencia de muestreo, y hay un punto de suma y se acabó el problema, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí tenemos la charla de hoy. Espero no haberles dejado muchas dudas, y si les dejé muchas dudas, qué bueno, porque significa que van a empezar a investigar y van a corroborar si esta información que les acabo de dar pues es fidedigna o fue un cuento, una sarta de mentiras, ¿sale? Entonces los invito a estudiar, a prepararse como siempre. Ese es un lema que siempre tengo por ahí. Estudien, duden, comparen lo que aprendieron contra lo que han investigado, y nosotros estamos abiertos para atenderles cuantas veces los deseen en nuestra institución por allá en Monterrey, ¿sale? Hasta luego.